Bueno, buenos días chicos, vamos a continuar con la fisiología del sistema respiratorio. El día de hoy vamos a hablar de intercambio gaseoso. Bueno, aquí nuevamente omitan esta parte del intro, ahí está el contenido. Para hablar de intercambio es importante considerar que pues estamos hablando de intercambio gaseoso, por lo tanto vamos a hablar de fisiología de los gases, un poquito de física aplicada. Ya después el proceso de intercambio gaseoso depende de tres grandes procesos, a su vez, que es la ventilación, es decir, la cantidad de aire que entra y sale a los pulmones desde y hacia el ambiente. La perfusión, que es que cómo está la circulación pulmonar, qué tanto flujo está recibiendo para la hematosis. Y por último, la difusión, es decir, que los gases puedan pasar por la barrera de la membrana alveolo-capilar desde el espacio alveolar, donde están los gases, hacia el capilar, donde están los gases pues, en sangre, ¿no? Bien, entonces, nuevamente para ubicarnos en el proceso, recuerden que ustedes son una molécula de oxígeno que están en el ambiente y necesitan llegar hasta las células. ¿Qué procesos necesitan atravesar ustedes para pues llegar hasta su destino? Primero, dijimos que al estar al ambiente necesitamos meterlos a los pulmones, ¿no? A los alvéolos. Este proceso se llama ventilación. En segundo lugar, bueno, pues vamos a tener que el gas o el oxígeno que se encuentra a nivel de los alvéolos tiene que pasar a la circulación. Ese es el proceso de intercambio gaseoso, que es lo que vamos a ver. Y ya una vez que hemos intercambiado, pues ya después lo vamos a distribuir a toda la circulación sistémica para satisfacer las necesidades metabólicas. ¿Ok? Entonces hoy nos vamos a fijar en la parte del intercambio gaseoso. Y si esto lo acercamos un poquito más, piensen que más o menos vamos a tener la siguiente imagen. Este es un alveolo. Ahí está. Vamos a poner ahora con color rojo el capilar. Supongamos que este es el capilar. Ahí está. Y entonces, ¿qué procesos necesitamos ver para comprender intercambio gaseoso? Primero, el aire que está entrando y está saliendo, ¿no? Es decir, la ventilación. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Bueno, pues cómo está el flujo de sangre, ¿no? Porque pues necesitamos de la sangre para que se pueda dar el intercambio. Entonces, este flujo de sangre lo vamos a denominar perfusión y lo denominamos con una letra Q y un puntito. Los puntitos significan flujo, ¿ok? Nada más para aclarar. Y por último, pues el proceso ya de cómo los gases van a estar intercambiándose en sí es gracias a un proceso de difusión. Entonces la difusión se va a estar dando a través de la membrana alveolo capilar. Y ese es el proceso de difusión. ¿Ok? Estos grandes procesos son los que determinan el intercambio. Si tenemos problema con alguno de estos, pues vamos a tener problema con el intercambio, ¿no? Nada más como para que lo vayan considerando y por lo tanto, para hablar, por ejemplo, de la patología que involucra un intercambio gaseoso deficiente se le llama insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es el equivalente a cuando no hay un adecuado intercambio gaseoso. ¿Y por qué podemos tener insuficiencia respiratoria? Por compromiso en la ventilación, por compromiso en la difusión y por compromiso en la perfusión. Y esto lo vamos a ver en la parte final, en la correlación clínica. Bien, como vamos a hablar de gases, es un tanto importante que conozcamos antecedentes físicos y químicos de estos mismos. ¿Ok? Entonces, si nosotros comprendemos bien cómo es el comportamiento de un gas, vamos a tener un poquito más de conocimiento a la hora de aterrizarlo a estos grandes procesos que hemos visto, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan un poquito de la teoría cinético-molecular, nos habla de la relación que existe entre las moléculas y su estado, ¿no? Por así decirlo. Y dependiendo de cómo sea la interacción entre esas moléculas, pues van a determinarlo. Es decir, si tenemos un estado sólido, vean que las moléculas están más compactas, están más apretadas entre ellas dentro de un contenedor y por lo tanto no tienen tanto movimiento porque pues no tienen hacia dónde moverse, ¿no? Eso nos da un estado sólido. Y vean cómo es un gas. Un gas prácticamente es que las moléculas tienen mayor espacio entre sí y por lo tanto pueden estar libres entre ellas, ¿no? Se pueden mover libremente sin ningún problema. Vean que a mayor espacio intermolecular, es decir, entre más espacio haya,
mayor va a ser la energía cinética que va a tener cada molécula. ¿Qué se transmite? ¿A qué se refiere la energía cinética? A el movimiento que va a tener esa molécula. Esa es la cinética molecular. Cinética, movimiento. ¿Movimiento de quién? De las moléculas. ¿Ok? Entonces, entre más espacio haya, más se van a estar moviendo. Y si más se mueven, acuérdense que pueden generar ciertos efectos que ahorita vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser más o menos esos efectos? Lo vamos a estudiar desde el punto de vista de un gas. ¿Ok? Un gas ideal, así se habla en física. Y si bien los gases respiratorios no son gases ideales, nos ayuda a comprender un poquito de sus propiedades. ¿Ok? ¿Quién nos habla de las propiedades de los gases? La ley del gas ideal, ¿no? Que es esta que vamos acá abajo. Y vamos a ver, un gas ideal tiene las siguientes propiedades. Tiene una cierta presión por el simple hecho de ese movimiento de moléculas que hemos visto. Lo vamos a medir en atmósferas. Ya tuvimos una introducción en ventilación, ¿no? Como hemos visto estas presiones. Ya saben, como cualquier otra sustancia, pues ocupa un cierto espacio, ¿verdad? Y ese espacio pues lo vamos a estar determinando por el volumen. Existe un cierto número de moléculas en específico que pues van a ser los moles. Y pues bueno, hay una cierta constante de los gases que es esta, que no nos vamos a meter tanto a fondo. Y por último, una temperatura que se expresa en Kelvin, en este caso para la ecuación original. Sin embargo, nosotros pues bueno, vamos a considerar grados Celsius, ¿no? Muy bien, entonces esas son las propiedades de un gas. Tiene presión, tiene volumen, tiene pues una cierta masa molecular y tiene temperatura. Como la masa molecular de los principales gases que vamos a hablar, pues van a ser pues hasta cierto punto constantes, no tienen tanta interacción química como para poder modificarse, nos vamos a quedar con presión, volumen y temperatura. Y entonces, estas sí nos van a interesar porque pueden variar en fisiología, ¿no? Las presiones pueden variar, la parte de los volúmenes pueden variar, lo hemos visto en ventilación, y la parte de la temperatura pues también puede variar, ¿no? En estados, por ejemplo, de hipotermia, de hipertermia, de fiebre, puede modificarse, ¿ok? Entonces, estas son las propiedades de los gases, ¿ok? Y de acuerdo con esas propiedades, nosotros podemos estudiar las famosas leyes de los gases, es decir, la relación que existe entre esas mismas propiedades que acabamos de mencionar. Y ya habíamos comentado un poco sobre la ley de Boyle. Por ejemplo, la ley de Boyle nos habla de la relación inversa que existe entre la presión y el volumen. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿ok? Si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Y esto por qué? Nuevamente, si el volumen está pequeño en comparación con un volumen grande, y supongamos que dentro tenemos, no sé, 9 moléculas de gas, ahí está, acá son 9, y acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está, aquí son 9. ¿Qué es lo que sucede? Al estar acá más apretadas, por así decirlo, ¿qué es lo que van a querer ellas? Van a querer moverse más, ¿no? Y como van a estar chocando más entre ellas, es decir, la probabilidad que choquen entre ellas es mayor, pues va a generar una mayor fuerza. Y una mayor fuerza aplicada sobre el área específica, pues nos va a dar una mayor presión cuando el volumen es pequeño. ¿Qué sucede cuando el volumen es grande? Bueno, pues las moléculas tienen mayor espacio para moverse. Por lo tanto, la probabilidad de que choquen estas, cuando hay un mayor espacio, pues es menor. Y si chocan menos entre ellas, pues la presión que van a generar va a ser mucho menor. ¿Ok? Eso nos establece la ley de Boyle. La relación inversa entre volumen y presión. Pero así como existe esta, existen otras dos. Piensen que todavía nos falta ver el factor temperatura. Veamos qué nos dice la ley de Charles. La ley de Charles nos establece la relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. ¿Ok? Es decir, si nosotros, por ejemplo, no sé, piénsenlo de la siguiente forma. Ustedes tienen una bolsa de palomitas que van a meter al micro. Cuando todavía no se expone al calor, pues piensen que la bolsa está plana. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede cuando pues ya está en el calor? Pues esta empieza a reventar, ¿no? Y se hace como que pues la bolsa de las palomitas en sí. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a hablar de la temperatura. Acá la temperatura pues está baja realmente. Pero una vez que nosotros incrementamos la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Esta misma
interacción del movimiento que les comentaba es como si las estuviéramos acelerando. Piensen que le estamos echando calor y al echarle calor, piensen que ellas están como que sofocando y están corriendo a todos lados porque pues, eh, no saben hacia dónde ir, ¿no? Necesitan pues quitarse de ese calor. Entonces estamos acelerando, la temperatura acelera las moléculas y si las está acelerando, pues ¿qué sucede? Que tienen mayor probabilidad de que choquen entre ellas mismas y nuevamente, si están chocando un poquito más entre ellas, pues hace que empiecen a expandir, por así decirlo, su contenedor, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué es lo que sucede acá con la bolsa de palomitas? Si le ponemos el calor, piensen que las moléculas que están ahí están expandiendo este volumen, ¿ok? Para tener mayor movilidad, por así decirlo. Bien, entonces, esta es la ley de Charles. Y por último, vamos a ver la ley de Gay-Lussac, que es la relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Más o menos es el mismo principio. Piensen que acá no modificamos el volumen, por lo tanto el volumen que vamos a considerar es un volumen constante. Piensen entonces que tenemos dos ollas de presión. En su olla de presión 1, esta que está acá, y su olla de presión 2, acá está. Ambas tienen el mismo volumen, vean. La cierran o con cierto volumen de agua dentro, pero ambas, vean, están con el mismo volumen. El volumen pues ya no se va a expandir como acá lo hizo la bolsa, el volumen va a ser constante, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues aplicar temperatura, ¿no? Aquí una temperatura ambiente, por ejemplo, y aquí aumentamos. Ponemos al fuego y empieza a incrementar la temperatura. Pues, ¿qué es lo que va a pasar con la presión dentro? Pues acá pues, realmente no hay tanta presión porque no estamos exponiendo, no estamos acelerando las moléculas y como no las aceleramos, pues bueno, esas están hasta cierto punto pues libres, ¿no? Y no generan ningún cambio de presión. Pero ¿qué sucede cuando calentamos? Nuevamente, aceleramos a las moléculas y estas, pues al chocar con el contenedor que ya no es distendible, es un contenedor rígido, ya no lo podemos modificar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando ya no modificamos el volumen, porque ya no se puede, lo que va a suceder es que chocan más entre ellas, chocan, chocan y chocan y chocan y chocan. ¿Y qué es lo que va a pasar? La presión incrementa aún más, ¿no? Y bueno, ¿por qué se llama olla de presión? Porque cuando ustedes empiezan a calentar, las moléculas dentro empiezan a ejercer mayor presión, ¿ok? Y pues bueno, si ustedes siguen calentando, a lo mejor la presión puede ser tan elevada que incluso puede botar la tapa, ¿no? Como han visto en algunos accidentes. Muy bien. Entonces, pues bueno, estos son los principios básicos que rigen a los gases. No hay que olvidar la relación entre estos mismos. Ya hemos visto cómo se aplica la ley de Boyle, ¿no? En mecánica de la ventilación. Pero, por ejemplo, ¿cuándo podemos aplicar alguna de esas otras? Por ejemplo, la ley de Gay-Lussac. O, ajá, la ley de Gay-Lussac. O la ley de Charles. Vamos primero con la ley de Charles y van de la mano. Para el siguiente ejemplo, piensen, ya habíamos hablado un poquito de neumotórax, ¿no? El neumotórax, pues lo que sucedía es que se equilibraba la presión intrapleural, se hacía cero y por lo tanto si esta es de cero ya no distiende los pulmones. Eso es lo que pasaba, ¿no? Supongamos que nosotros nos encontramos en la montaña, en una región muy, pero muy alta, donde la presión atmosférica en la montaña es baja. ¿Ok? Ahí la presión es baja. Sin embargo, o bueno, pero antes del neumotórax les voy a poner la siguiente situación. Yo creo que cuando han viajado y tienen, por ejemplo, botellas de agua de estas, no sé, Ciel, cualquier de esa otra, que el plástico pues realmente es muy delgado, cuando han viajado y pasan en cambios de altura muy marcados, por ejemplo, están en Puebla y de repente se quieren ir a la playa a algún lado, pues van a sentir la disminución de la altura, ¿no? Han visto que esas botellas, por ejemplo, luego cambian. Por ejemplo, que a lo mejor la pusieron llena, pero después se fueron a, no sé, a donde hace calor y a lo mejor como que se expandió un poquito más, ¿no? De que cuando incrementa la temperatura, en este caso a nivel del mar, incrementa la temperatura por las playas, ¿qué es lo que sucede? Acelera la cinética y las empiezas a distender, ¿no? Por esto mismo. Hasta luego las abres y sale como que vaporcito, ¿no? Por esto mismo. Pero si hubiera sido el caso contrario, si ustedes viajaran ahora de la playa hacia Puebla, bueno, pues ustedes a lo mejor cerraron bien su botella, pero una vez que empieza a disminuir la presión, que van elevando, la botella como que se empieza a comprimir un poquito, ¿no? Se empieza a aplastar
Y a lo mejor dicen, ¿por qué sucede eso? No, bueno, por estos mismos principios. Bueno, así como el cambio de alturas generó cambio de volumen en esa botella, lo mismo sucede con los pacientes que, por ejemplo, sufren un accidente, un neumotórax en la montaña y hay que trasladarlos por helicóptero a un hospital, por ejemplo, que está un poquito más, de altura más baja, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Pues hay que cuidar muy bien porque ese neumotórax, al estar disminuyendo, al estar, perdón, aumentando la presión, por así decirlo, lo que tiende a hacer es volverse a expandir. ¿Y por qué se va a expandir? Pues bueno, porque ya habíamos dicho, ¿no? La presión atmosférica incrementa hacia el nivel del mar. Y como estamos descendiendo hacia el nivel del mar, la presión está incrementando. Si incrementa la presión, mayor probabilidad tiene de que la presión atmosférica que consideramos que era de cero, pues no está incrementando y se meta al aire, ¿no? Y bueno, principios así. Lo mismo sucede con la temperatura, lo mismo sucede con la temperatura y el volumen. Bien, entonces, pues nunca olviden estas leyes que ahorita vamos a ver un poquito más de su aplicación. Seguimos. Y por último, pues bueno, es como que un pequeño resumen de esto de los gases. Sus propiedades, presión, volumen, temperatura. Ya dijimos que como no vamos a ver reacciones de gases, realmente la masa permanece constante. ¿Ok? Las leyes, pero ya hemos visto aquí algunas. Ley de Gay-Lussac, ley de Charles, ley de Boyle. Y existen otras leyes, como por ejemplo la ley de Dalton, que ahorita vamos a ver, la ley de Fick, etcétera. Muy bien. Otras características de los gases es que estos, pues al no tener un volumen bien definido, pues tampoco tienen una forma bien definida. Dependen, por lo tanto, del contenedor para que adquieran una forma. Los gases son compresibles porque tienen esta capacidad, ¿no? De tener tanto espacio, si tú aplicas una presión externa, lo empiezas a aplastar, aplastar y contener un poquito más, son compresibles. Y por último, tienden a difundir fácilmente porque están en constante movimiento. Entonces, el principio general para no olvidar todo esto de la física de los gases es que las moléculas están en constante movimiento, ¿ok? Y pues ya, la relación que hemos visto con los demás factores. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya vamos a hablar ahora sí del aire ambiental, el aire dentro de la vía respiratoria y cómo se comporta. Vamos bien, Fer. Todo Muy bien. bien. Bueno, entonces pues ya hemos visto a grandes rasgos la física de los gases, ahora vamos a aplicarlo a fisiología respiratoria. Y nuevamente, para que nosotros podamos obtener ese oxígeno, hay que pensar que ese oxígeno se encuentra a nivel ambiente. ¿Y qué presión está a nivel ambiente? La presión atmosférica o la presión barométrica. ¿Ok? Y esta ya la hemos explicado que una atmósfera se puede expresar así, se puede expresar como 760 milímetros de mercurio, se puede expresar en bar, se puede expresar en milímetros de agua y bueno, para que no tengamos problema con todo esto, nosotros vamos a utilizar 760 milímetros de mercurio para esta unidad. Sin embargo, acá abajo pues les dejo el conocimiento, ¿no? De que existen tablas de conversión dependiendo de la bibliografía que consulten. A veces otros incluyen las atmósferas, otros incluyen los pascales, entonces pues, lo pueden ir considerando, ¿no? Haciendo los cálculos que necesiten. Bien, entonces la presión barométrica, ¿de qué depende? Realmente depende principalmente de la altura. Y de la altura porque vamos a hablar de que cuando estamos nosotros, por ejemplo, a nivel del mar, tenemos una presión atmosférica, por ejemplo, de 760 milímetros de mercurio. ¿No? Una presión atmosférica que consideramos siempre en fisiología respiratoria. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escalar, por así decirlo, hacia alguna región montañosa, hacia el pico de, no sé, de un volcán o la parte más alta que ustedes se imaginen, la presión atmosférica va disminuyendo. Por ejemplo, ven acá como este pequeño monte, cerrito, lo que sea, desciende a 500. Luego acá, por ejemplo, en el Everest tenemos 300 milímetros de mercurio. Y vean cómo va descendiendo, ¿no? Entonces, el principio general es que la presión atmosférica disminuye si es que aumenta la altura. ¿Y esto por qué? A nivel del mar, nosotros prácticamente estamos soportando toda una columna de aires sobre nosotros. Si nosotros vamos subiendo alguna montaña, pues bueno, la cantidad de aire que nosotros ahora estamos soportando es menor. Si nosotros subimos a un poco más, pues la cantidad de aire que vamos a soportar va a ser aún menor.
¿Ok? Entonces, pues la relación más o menos es así. Tampoco es una relación lineal, por lo tanto no podemos establecer un cálculo en específico para saber, por ejemplo, que digas, pues no sé, tenemos acá a nivel del mar, no sé, una playa X. Después vamos a pasar por, bueno, vamos a poner esto, estamos en Acapulco, después vamos a pasar por Cuernavaca, después de Cuernavaca vamos a pasar a Puebla y de Puebla nos vamos a ir como que a Orizaba, ¿no? Y vean cómo estamos escalando, por así decirlo. Bueno, tampoco la relación es que, si aquí subí 100 metros, acá subí 100 metros, y acá subí 100 metros, y acá subí 100 metros, pues a lo mejor uno pensaría, ¿sabes qué? Pues la presión va a ir disminuyendo en relación de 10. Por ejemplo, que hacia aquí eran 760, pues aquí van a ser 750, acá van a ser 740, acá van a ser 730, 720 y así respectivamente. Bien, entonces no, eso no sucede, no es una relación lineal. La verdad es que es un poquito más complejo. Aquí ven más o menos la curva, cómo es que se forma. Entonces, ver cómo podemos saber nosotros la presión atmosférica donde vivimos, donde queremos estudiar. Bueno, pues para eso sí hay que echar un googlazo, hay que ver cuál es la altura y cuál es la presión atmosférica y ya, no hay que quedarse con que a cierta altura corresponde a cierta presión, no, no es una relación lineal. Entonces, ustedes, por ejemplo, ahorita quienes estén como que bien metidos, les recomendaría váyanse a buscar cuál es la presión atmosférica a nivel de Puebla y cuál es la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y ya de ahí vamos a ir ahorita haciendo unos cálculos para que vaya quedando un poquito más claro. Ahora, así como la presión atmosférica disminuye cuando vamos incrementando la altura, la presión atmosférica aumenta si es que nosotros vamos a lo más profundo del mar. Y se dice que por cada 10 metros que nosotros eh, incrementamos de profundidad, lo que incrementa es una atmósfera. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están buceando y ustedes están buceando, por ejemplo, como que 5 metros por debajo, pues bueno, dices, se tendría más o menos como media atmósfera, ¿no? Aquí la relación sí es lineal. Si ustedes están en submarino, están pues como a 40 metros por debajo del nivel del mar o 50 metros, pues bueno, van a estar incrementados por 5 atmósferas más. Entonces, una atmósfera del nivel del mar más las 5 atmósferas que ahora estás aguantando por estar 50 metros por debajo, pues ya son 6 atmósferas, ¿no? Y estás aguantando más una presión. Entonces, parte de que el organismo por sí solo no puede generar tanto un, un nado a profundidad es por esto, ¿no? Piensen que es como si te estuvieran aplastando, es una máquina que te está ejerciendo presión, es como esos videos que han visto donde ponen en una, ¿cómo se dice? Una de esas que aplastan, pues ven cómo aplastan latas, ven cómo aplastan velas, juguetes, etcétera, pues así mismo te estaría aplastando toda esa columna de agua y de aire que está sobre ti. Entonces, por eso, pues hay que tener equipos muy especializados, ¿no? Además de que, pues bueno, debajo del agua la composición de gases, pues ya no va a ser la misma. Bien, entonces eso es en cuanto a la presión barométrica. Disminuye si es que incrementamos la altura, la relación no es lineal, y la presión atmosférica incrementa si es que vamos a la profundidad, aquí sí es de forma lineal, cada 10 metros incrementa una atmósfera más. Bien, dicho esto, pues vamos a hablar de la composición del aire y es una composición de carácter relativo, lo que vamos a ver primero. Relativo es expresarlo en porcentajes para decir lo siguiente. Realmente de toda nuestra atmósfera, la mayor parte de los gases involucrados es el nitrógeno con un 78%. El oxígeno anda por ahí del 20 punto y tantos, lo vamos a redondear a 21 para términos prácticos, y el 1% o menos del 1% corresponde a muchos otros gases, ¿no? El dióxido de carbono realmente no representa algo importante. Y aquí les dejo la comparación. Pero ojo, esa es una composición relativa, me dice un porcentaje. Sin embargo, vamos a quedarnos con lo siguiente. En una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial. Por ejemplo, en esta situación, el oxígeno ejerce una presión parcial, el nitrógeno ejerce una presión parcial y todos los otros gases ejercen una presión parcial. La suma de esas presiones nos va a dar la presión del aire total. Presión del aire total, ¿ok?
Bueno, dicho esto, más o menos es lo que acabo de explicar. Vean, si nosotros sumamos la presión que ejerce el oxígeno, la presión que ejerce el nitrógeno, el argón, el agua, el vapor de agua y el dióxido de carbono, pues obtenemos el aire en pocas palabras, ¿no? Entonces, para poder saber cuál es la presión que ejerce un gas de esos que acabamos de comentar, hay que hacer un cierto cálculo, ¿no? Entonces, la presión parcial es la suma de los componentes individuales de una mezcla de gases. En este caso, la presión atmosférica o el gas atmosférico es igual a ¿qué? A la presión que existe de oxígeno, a la presión que existe de nitrógeno y la presión que existe de otros gases, ¿ok? Bueno, si esto nos los dieron en porcentajes, piensen que la presión atmosférica, que es un 100%, es igual a el 21% del oxígeno más el 78% del nitrógeno más 1% de otros gases. Muy bien, entonces para esto pues podemos hacer una regla de tres para saber cuál es la presión que ejerce, ¿ok? Un gas en concreto. Para eso pues vean que depende de la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a hacer primero el cálculo con la presión atmosférica a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio, esto dijimos que es atmósfera, y esto es igual al 100% de la mezcla de gases. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos la van siguiendo? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nos interesa saber el del oxígeno, pues bueno, ahora vamos a poner oxígeno. Es igual, eso es lo que queremos saber. Aquí vamos a poner nuestra X. Y esto es igual al 21%. Ahí está, 21%. Entonces sacamos regla de 3. Si yo sé que el 100% de la presión atmosférica, que representa 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Es el oxígeno, pues bueno, vamos a saber cuál es la presión. Y para esto, pues nada más, pues hacemos el cálculo, ¿no? Nos da 21 por 760 entre 100. ¿Y cuánto es lo que les da? Bueno, les debe quedar 159 punto y tanto y lo vamos a redondear a 160 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ojo, a nivel del mar, ¿cuál es la presión que ejerce el oxígeno? 160 milímetros de mercurio. La pregunta ahora sería, ¿es la misma composición de oxígeno a nivel del mar que en Puebla? ¿Qué dicen? ¿Respirarán la misma cantidad de oxígeno? Entonces, pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos a investigar primero cuál es la presión atmosférica a nivel del Puebla. A ver, un lazo, lo voy a poner por acá. Ujú. Ok, presión atmosférica en Puebla. Ok, es los dan kilopascales, a ver si ahorita me sale otro. Ujú. Creo que tiene un artículo, a ver si los comparto rapidísimo. Y ahorita ustedes me van ayudando con los cálculos de Puebla, ¿no? Yo hago nivel del mar y ustedes van haciendo nivel de Puebla. Entonces, artículos. Aquí están. Presiones atmosféricas en México. Muy bien, bueno, en lo que abre, aquí se debe proyectar. Ahí está. Valores gasométricos estimados para las principales poblaciones y sitios de mayor altitud en México. Pues bueno, para esto tenemos que buscar Puebla. Vamos a ver si sí. Vamos a poner Puebla, Puebla, Puebla. Ujú. Chuca, pues arriba aquí está Puebla. Nos da depresión
atmosférica, vean, está a una altura de 2.144 metros y una presión atmosférica de 590. ¿Ok? Ahí está. Aquí está. Altura, presión barométrica o atmosférica. ¿Vale? Ya lo tienen el dato. Entonces son 590 milímetros de mercurio y 2.140 metros, ¿no? Redondeando. Bueno, entonces quitamos esto y regresamos acá. Entonces, ¿cuánto les da la cantidad de oxígeno en Puebla? ¿De cuánto creen que sea? Hay que hacer el cálculo de nuevo, ¿no? Nada más que aquí en vez de poner 760, ¿por cuál lo sustituimos? 590, ¿no? Muy bien, entonces 590 y nuevamente 21 por 590 entre 100, ¿y cuánto les da? 123.9. Bien, vamos a redondar a 124. Entonces vean, por el simple hecho de estar a una mayor altura, la cantidad de oxígeno que tienen disponibles es menor. ¿Ok? Entonces, nada más como para que lo consideren, ¿no? Y vean cómo entonces la altura importa demasiado para poder calcular las presiones parciales. Bien, entonces esta es la presión de oxígeno que tenemos a nivel de Puebla y esta es a nivel atmosférico. Vean cómo desciende. ¿Cuántos son? 160 para 124 son 36 milímetros de mercurio por el simple hecho de escalar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, están en la cima del pico de Orizaba, pues les va a dar una cantidad aún menor. ¿Muy bien? Entonces sí queda claro la relación que existe entre la cantidad de oxígeno y la altura. Entonces, cuando tengan un paciente con enfermedad respiratoria, pues mejor lo mandan a la playa, ¿no? Digo, aparte de que pues se va a relajar más, pues tiene mayor disponibilidad de oxígeno. Bien, bueno, pues dicho eso, ya sabemos cuánto aire existe en el ambiente y vemos su relación. Por lo tanto, ahora vamos a ver el concepto de la cascada del oxígeno. Y este proceso nos dice más o menos cómo es que va sufriendo modificaciones el aire una vez que entra dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no? Que era, por ejemplo, 160 milímetros de mercurio a nivel ambiente. Pero vean cómo, una vez que entra la vía respiratoria, tenemos 150 milímetros de mercurio. Después vean que a nivel de los pulmones, vean, a nivel de los pulmones, va a descender a 100 milímetros de mercurio. Uh-huh. Vean que, por ejemplo, después, ya cuando va transportándose en el extremo arterial, después de 100, va disminuyendo a 50 aproximadamente. Y en los tejidos, pues bueno, vean cómo prácticamente le está llegando como 40 y tantos, ¿no? A los tejidos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué modificaciones sufre este oxígeno cada vez que vamos adentrándonos en el cuerpo? Y es lo que a continuación vamos a estar comentando. Vamos a ver qué efectos está sufriendo. Por lo tanto, el contenido atmosférico, aire ambiental. Ah, bueno, aquí los cálculos que ya habíamos hecho. Vean, en el pico de Orizaba, vean cómo se modifica a nivel de Puebla. Aquí, por ejemplo, no le hagan tanto caso a esta. Aquí nos dieron mal el valor en su momento. Nos pusieron 674 para la presión de Puebla, pero ya vimos que no es así, ¿no? Es 590 y los equivalentes pues se pueden calcular. Ahora sí, los gases corporales, vamos a comentarlos. Primero, en las vías respiratorias vimos que acá en la cascada del oxígeno que disminuye aproximadamente 10 milímetros. Está disminuyendo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, recordemos la principal función de las vías respiratorias, que es acondicionar el aire. Y acondicionarlo, ¿qué incluía? Primero, hay que filtrarlo para que pues no lleguen partículas pequeñas que puedan ser dañinas al alveolo o microorganismos incluso, ¿no? En segundo lugar, hay que calentarlo. ¿A cuánto? A 37 grados Celsius, ¿ok? Y esto por ley de la temperatura corporal aproximada. Muy bien. Y tercer lugar, hay que humedecerlo. Humedecerlo. ¿A cuánto? A 47 milímetros de mercurio. Esto genera el vapor de agua. ¿Por qué hay vapor de agua en la vía respiratoria? Porque estamos calentando, ¿no? A 37 grados centígrados. Entonces, estos van de la mano. Muy bien, entonces, ¿qué creen que suceda con ese vapor de agua? ¿Cómo se estará comportando ahora? De acuerdo con lo visto.
si dijimos que en una mezcla de gases es la suma de las presiones individuales de esa mezcla, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos incrementando una nueva presión, ¿no? En vez de tener oxígeno, nitrógeno y otros gases, ahora que tenemos oxígeno, nitrógeno y además de otros gases, tenemos el vapor de agua que está incrementando. Vean, ahora está ejerciendo una presión importante, por lo tanto hay que hacer un cálculo para saber cuál es el aire en las vías respiratorias. Por lo tanto, tenemos el concepto de presión inspirada de oxígeno o PO2, presión inspirada de oxígeno. Es realmente lo que nosotros estamos inspirando, es lo que se encuentra dentro de las vías respiratorias. ¿Ok? ¿Y cómo lo calculamos? Vean, vamos a multiplicar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno? Muy buena pregunta. Fracción es más o menos en relación a un porcentaje. A nivel ambiental, este es del 21%, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero este se puede modificar, ojo, el porcentaje se puede modificar si es que estamos administrando oxígeno en la oxigenoterapia. Oxigenoterapia. Si nosotros estamos en una unidad de cuidados intensivos, yo creo que ustedes han escuchado, ponle oxígeno al 100%, ¿no? Lo que hacemos ahí inmediatamente es modificar el porcentaje de la fracción inspirada de oxígeno. Si no hay oxígeno administrado de forma exógena, el oxígeno que vamos a considerar, o el porcentaje, perdón, que vamos a considerar es 21% a nivel ambiental. ¿Ok? Y esto, vean, lo vamos a multiplicar por la presión atmosférica, nuevamente, que esta puede ser a nivel del mar o en la ciudad donde se encuentren, hay que investigarla. Y vean, le vamos a restar los 47 milímetros de mercurio que ejerce el vapor de agua. ¿Y por qué se los quitamos? Porque a mí me interesa el oxígeno, no me interesa pues el vapor de agua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente es como que el cálculo que ya hemos visto, el 21% por la presión barométrica, etcétera, pero antes hay que considerar quitarle lo que ejerce el vapor de agua, ¿no? Por lo tanto, si yo hago el cálculo, por ejemplo, con lo que es a nivel del mar vamos a poner acá en morado, es la fracción inspirada de oxígeno, 21%. Esto lo voy a multiplicar por la presión barométrica, 760 menos 47. Y esto, por ejemplo, me va a dar nuevamente 0.21 por 760 menos 47 es casi como 10. Entonces me daría 710 más 3, 713. Si hago este cálculo, 0.21 más 713 me va a dar 149 milímetros de mercurio. Ya redondeados, lo considero como 150, ¿no? Pues de ahí sale el 150 que disminuía por el simple hecho de estar en la vía respiratoria. Entonces, ¿cuál es la PO2 a nivel ambiental cuando no hay oxigenoterapia? De 150 milímetros de mercurio. Ahora les toca a ustedes hacer el cálculo en Puebla y sin oxigenoterapia. Entonces, nuevamente tenemos 0.21, lo vamos a multiplicar por 590 menos 47. Esto nos va a dar, menos 47 nos va a dar 543. ¿Ok? Entonces van a multiplicar 0.21 por 543. ¿Y cuánto les da? 76.9. 76.9. No, es muy poquito. A ver, Son 114.03. Muy bien, gracias. 114.03. Entonces lo dejamos en 114. Entonces vean, la presión inspirada a nivel de Puebla es de 114 en comparación con lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, ya aquí está disminuyendo un poquito más. Ahora, misma situación, ahora les voy a poner el cálculo. Resulta que están en Puebla, pero están con un paciente que a lo mejor tiene COVID y están ustedes pues, ahí de internos, rotando por cuidados intensivos, y te dicen, ¿sabes qué? Ponle oxígeno al 40% o al 50% mejor. ¿De cuánto les da la presión inspirada de oxígeno? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro nuevo cálculo? 0.50 por 543. Nos debe quedar, pues sí es, 271.5. muy bien, 261.5. Y vean que, pues bueno, tiene más o menos sentido, ¿no? Pues hay que meter el oxígeno para modificar esta parte. Y vean que hasta cierto punto, pues sí está funcionando, ¿no?
Entonces, pues así funciona lo de la administración de oxígeno, ¿no? Desde la fracción inspirada y se modifica dependiendo del porcentaje. Si dicen, ¿sabes qué? Ponle oxígeno al 100%, pues prácticamente a nivel de Puebla, pues lo que le vas a estar administrando, pues son los 543, ¿no? A nivel del mar, pues le estás administrando oxígeno a 760. ¿Ok? Entonces, pues a lo mejor, y si no funciona, pero nada más les voy a decir que mucho cuidado porque a veces piensan que el oxígeno pues va a ser bueno, pero el oxígeno puede ser incluso un poquito tóxico, o más que tóxico, irritativo para la vía respiratoria. Entonces, no para todo hay que poner oxígeno, ¿no? Bien, entonces sí queda claro esto de a nivel de la vía respiratoria. Ese es el cálculo que ustedes deben que recordar, ¿no? O tenerlo ahí en su apunte y haciéndose su formulario de respiratorio. Bueno, vimos que la segunda caída importante es a nivel del pulmón. Pues algo sucede aquí en el pulmón que modifica prácticamente todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos con el gas corporal a nivel del alveolo. ¿Qué es lo que sucede en el alveolo? Vamos a poner el siguiente contexto. Ese es mi alveolo. Dijimos que ese es el capilar. Vean que aquí suceden dos cosas. La primera es que como el oxígeno ya está difundiendo, el oxígeno que va a haber en el alveolo pues tiende a disminuir. Entonces el oxígeno tiende a disminuir porque se está difundiendo, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿por qué disminuye tanto el oxígeno? Vimos que de 150 cae hasta 100 aproximadamente. En segundo lugar, entonces, ¿por qué es esa gran caída? Porque piensen que el dióxido de carbono, que ese que normalmente no había en la parte atmosférica porque representaba una pequeña cantidad, como aquí ya lo estoy eliminando por la parte del intercambio también, el dióxido de carbono acá ahora está ejerciendo también una presión parcial. Y nuevamente, el mismo principio, si yo tengo una presión parcial extra, hago que el resto de gases de esa mezcla se diluyan, ¿ok? Por el mismo principio de presiones parciales. Entonces, en segundo lugar, el oxígeno tiende a disminuir también porque incrementa la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí se entienden estas dos situaciones de por qué disminuye el oxígeno? Una es porque lo está captando la circulación, porque se está intercambiando, y otra es porque el dióxido de carbono que se está eliminando genera una nueva presión y se está diluyendo. ¿Lo podrías volver a explicar? Claro. Entonces, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a poner un nuevo alveolo acá. Ahí está el alveolo. Ya habíamos visto que en la vía respiratoria aproximadamente tenía 150 de oxígeno, pero una vez cuando llegó al alveolo, aproximadamente hay 100. Vean que la caída aquí es pues, mucho más grande, ¿no? De 50 milímetros de mercurio de oxígeno que están cayendo. ¿Por qué cae el oxígeno? Es lo que queremos tratar de explicar. Entonces, el oxígeno cae por dos razones. La primera es porque, pues piensen que aquí en mi alveolo ya tengo contacto con mi capilar, ya hay difusión de gases. Entonces, el oxígeno que principalmente estaba más concentrado acá, pues ya empieza a difundir hacia la sangre, ¿no? Entonces, empieza a disminuir. En primer lugar, ¿por qué? Porque la circulación, por así decirlo, está captando el oxígeno. Y en segundo lugar, ¿por qué empieza a disminuir ese mismo oxígeno? Porque así como el oxígeno es captado, el dióxido de carbono lo estamos eliminando, por así decirlo, ¿no? Y al estarlo eliminando, pues por dónde tiene que pasar, por el alveolo. Y en el alveolo, ahora el dióxido de carbono ya está ejerciendo una presión parcial nueva. Y esta presión parcial nueva, bajo el mismo principio, si hablamos de una mezcla global de gases, le estamos metiendo un nuevo componente. Y si yo le meto un nuevo componente, los demás componentes que ya estaban se diluyen. Entre esos componentes que se diluyen es el oxígeno. Entonces, la segunda razón por la cual disminuye el oxígeno es porque estamos eliminando CO2 y por lo tanto esto ejerce una nueva presión parcial. Nueva presión parcial. Oye, Fer, ¿y por qué esta presión del dióxido de carbono no la considerábamos acá arriba en la vía respiratoria? Ah, porque en la vía respiratoria lo que más tenemos es gas ambiental y el gas ambiental, acuérdense que realmente no tiene una proporción importante para el dióxido de carbono. ¿Y por qué aquí sí? Porque aquí piensen que como lo estoy eliminando directamente, pues lo estoy como que conteniendo, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, si ustedes ahorita están respirando sin ningún problema, están eliminando dióxido de carbono. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si ustedes se ponen como que una bolsa de plástico
Aquí se la enrolla en el cuello. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese dióxido de carbono? Ahora el contenedor es más pequeño, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Y ese nuevo dióxido de carbono, ¿qué es lo que está haciendo dentro de su aire, dentro de esa bolsa? Está generando una nueva presión parcial. ¿Ok? Entonces, es por eso que disminuye el oxígeno. ¿Sí queda claro ya? Y ya, perfecto. Gracias, Fer. Bien. Entonces, por estas dos razones, tiende a disminuir el oxígeno a nivel del alveolo. Entonces, pues vamos a tratar de explicar estas dos situaciones, ¿no? Para esto ocupamos la ecuación del gas ideal, así se llama, ecuación del gas alveolar, perdón, alveolar, ahí está. Ecuación del gas alveolar, la cual depende del siguiente cálculo. Vean, la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno, todo lo que nosotros sacamos acá en la PO2, este resultado, menos la presión alveolar de dióxido de carbono. Vean que tiene sentido, pues el simple hecho de que estoy eliminando dióxido de carbono ejerce una nueva presión parcial. Por lo tanto, yo tengo que restarle esta presión parcial que ejerce, ¿verdad? El dióxido de carbono. Entre un concepto que se llama cociente respiratorio. ¿Qué es esto del cociente respiratorio? Es la relación que existe entre la producción de dióxido de carbono respecto al consumo de un oxígeno. Por ejemplo, piensen que ya a nivel celular, ese oxígeno que ustedes ocupan para la producción de energía, ¿ok? Nos dice, ¿sabes qué? Yo tomo el oxígeno y este oxígeno lo ocupo en la parte energética. Mi resultado va a ser ATP, dióxido de carbono y agua. Bueno, pues resulta que no todas las, por ejemplo, si tengo 10 moléculas de oxígeno, resulta que esas 10 moléculas de oxígeno que yo utilizo no me van a dar 10 moléculas de dióxido de carbono. ¿Ok? El cociente respiratorio entonces me trata de explicar esta relación que existe. Como todo esto depende de la parte dietética, porque pues ya saben que todo esto surge a partir de el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y todas esas moléculas energéticas, depende mucho de eso. Para una dieta prototipo que sigue la mayoría de los estadounidenses y que nosotros pues, más o menos tenemos una dieta similar, el cociente respiratorio es 0.8, ¿ok? Entonces, de esas 10 moléculas de oxígeno que me llegan, yo solo produzco 8 de dióxido de carbono. Entonces, 2 oxígenos, por así decirlo, los ocupé para otra cosa. Bien, entonces nada más es como para tratar de explicar. Lo vamos a ocupar como una constante. Entonces, pues nada más recuerden el valor de 0.8. ¿Ok? Y entonces, pues vean que tenemos la presión alveolar de dióxido de carbono. Esta presión alveolar de dióxido de carbono, ojo, ¿cómo la puedo pues conocer yo? No es como lo que hemos comentado del oxígeno, que 21% y todo eso. Bueno, este valor lo puedo obtener si es que lo veo en la gasometría. Pero en la gasometría lo voy a encontrar como la presión arterial de dióxido de carbono. Oye, Fer, pero son distintos. Este es arterial y este es alveolar. ¿Por qué puedo ocuparlo sin ningún problema? Bueno, porque realmente la concentración que hay en el alveolo junto con la que hay en el capilar en ese momento, como se equilibran por la parte de la difusión, acuérdense que todo va de donde hay más a donde hay menos, para lograr un equilibrio en las concentraciones, en este caso en las presiones, pues bueno, lo que yo considero a nivel arterial es con lo que se va a equilibrar a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, si no entendieron más o menos esa explicación, nada más piensen que lo que van a encontrar a nivel alveolar va a ser lo mismo que está a nivel arterial porque se logra el equilibrio inmediatamente, ¿no? Entonces, la presión arterial de dióxido de carbono ya hemos visto que sus valores normales es de 35 a 45. En este caso, pues vamos a hacer el cálculo con 40, que es lo medio, ¿no? Bien, entonces, pues voy a borrar todo esto para que hagamos el cálculo. Presión inspirada de oxígeno, ¿de cuánto nos dio? En el cálculo pasado nos dio de 150 a nivel del mar. Y para Puebla nos dio de, a ver, recuérdenme, de 114. Ahí está. Y a esto le debo que restar la presión de dióxido de carbono entre el cociente respiratorio. Es decir, supongamos que la presión dijimos que es de 40, van a dividir 40 entre 0.8. ¿Cuánto les da?
50. 50. Muy bien, 50. Ahí está. Entonces, si le resto 50 menos estos, 150 menos estos 50, me da los 100, pero no, ahí está 50, me da los 100 milímetros de mercurio a nivel alveolar, que más o menos ponemos desde acá en la cascada, vean. A nivel del pulmón, ¿cuánto va a haber? Pues 100. Pero veamos a nivel de Puebla, ¿cuánto nos va a dar? Si eran 114, ¿cuánto vamos a tener ahora? Vamos a tener 64, ¿no? Ya, de forma global, si le quitamos los 50. ¿Ok? Entonces, vean, ya 64, tú dices, no, pues estar a nivel de Puebla, pues como que sí es un poquito importante, ¿no? Entonces, vamos a considerar una presión alveolar normal de oxígeno, normal a nivel del mar. La presión alveolar de oxígeno a nivel del mar es de 80 a 100. Esto es lo normal. Cuando está menor a 80, esto se le llama hipoxemia. Y se dice que cuando la presión alveolar de oxígeno es menor a 60, a esto se le llama insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Ok? De tipo 1, es decir, la hipoxémica. Vean que por el simple hecho de estar en Puebla, respiran menor cantidad de oxígeno. ¿Ok? Vean, 64 es la que ya ustedes están ocupando realmente a nivel de los alveolos. Entonces, ustedes están en un medio hipóxico, ustedes han desarrollado mecanismos compensatorios, bueno, quienes son de Puebla, ¿verdad? Han desarrollado mecanismos compensatorios para tratar de compensar, valga la redundancia, pues esto, ¿no? Esta caída de por sí por el simple hecho de estar en la altura. Por lo tanto, pues bueno, después de un cierto tiempo viviendo en la altura, sucede un proceso que se llama aclimatación, donde pues vamos a tratar de restaurar esta presión parcial y, por ejemplo, después andar entre los 70, 80, pero nunca vamos a llegar a una presión mayor porque no hay cómo, ¿ok? Nada más piensen que a nivel del Puebla, las gasometrías o en cualquier otra ciudad siempre hay que considerarlas con respecto al nivel del mar, por estas variaciones que hemos considerado, ¿no? Entonces, a lo mejor la presión alveolar de oxígeno para Puebla, pues van a ser otras, pero lo que sí o sí, cuando sea menor a 60, aquí sí hablamos de insuficiencia respiratoria y les vamos a explicar más adelante por qué. Muy bien, ¿aquí alguna duda? ¿Sí van siguiendo el cálculo? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso en nuestra cascada del oxígeno? Bueno, pues resulta que cuando nosotros, vean, por ejemplo, aquí este es el aire ambiental, el aire arterial, con el gas alveolar, ajá, el oxígeno. Vean cómo acá, por ejemplo, el libro nos dice 102 milímetros de mercurio, ¿no? 150 a nivel de la vía respiratoria y 159 a nivel ambiental, ¿no? Pusimos nosotros 160, 150 también, y acá pusimos 100, ¿no? Nosotros. Bien, ahora vean cómo en la sangre arterial sistémica disminuye, vean, está disminuyendo 10 milímetros de mercurio extra. La pregunta es, ¿por qué está disminuyendo ahora? Para esto vamos a explicar lo siguiente. Esto es un alveolo normal, nuevamente. Este va a ser mi capilar normal. Ahí está. Eso es lo que normalmente debería de suceder. Aquí está el contacto directo con el alveolo. Bueno, resulta que existen algo llamados shunts. Un shunt, o también llamado cortocircuito, como su nombre lo dice, es una parte de circulación que evita cierto tramo, por así decirlo, ¿no? O cierto circuito. En este caso vamos a poner el shunt con color morado. Ese sería nuestro shunt. Vean, es menor, pero lo que sucede es se salta toda la parte del intercambio gaseoso y por lo tanto, si aquí la sangre estaba pobre en oxígeno, se va a llegar a mezclar acá con la sangre que pasó por el proceso de intercambio rica en oxígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues voy a obtener ahora sangre mezclada. Bueno, vamos a ponerlo como que con colorcitos. Todo esto en rojo es la sangre ya bien oxigenada, ¿no? Porque pasó por el intercambio. Pero hay cierta sangre, lo voy a poner ahora con azul, que pues no se oxigenó porque pues se saltó toda la parte donde se hace el intercambio. Y entonces esa sangre se llega a mezclar acá. Y acá, por ejemplo, pues en vez de tener pues 100% oxigenada, pues ahora está menos oxigenada, ¿no? Entonces, esto es un cortocircuito. ¿Qué es lo que hace? Se salta la parte del intercambio gaseoso y por lo tanto vierte sangre
no oxigenada a la circulación sistémica donde sí está oxigenada, ¿no? Entonces, los shunts pueden ser fisiológicos, en el caso, perdón, pueden ser anatómicos, en el caso, por ejemplo, de que tengamos ya cierta circulación que predisponga a esto. En el caso, por ejemplo, de las arterias bronquiales, las venas de Tevesio para el corazón, esos son circuitos que de por sí ya generan un cortocircuito. Entonces, pues ahí no hay tanto problema. Piensen que entonces la sangre que sale en el extremo arterial, que es la que nosotros medimos en la gasometría, no va a tener la misma cantidad de oxígeno que hay en el alveolo. ¿Por qué no? Porque hay cortocircuitos. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro esto del concepto de cortocircuito? Sí, sí. Entonces, vean, por ejemplo, acá disminuyó 10 milímetros de mercurio porque se está mezclando con la sangre que no se oxigena. Y vean que ya cuando pasa el extremo venoso, pues lo que sucede aquí es que la célula pues está tomando activamente el oxígeno para satisfacer sus necesidades y lo deposita, ¿no? Y así como el oxígeno tuvo su cascada, también existe una cascada del dióxido de carbono, que en este caso, pues lo único importante es considerar que en la sangre venosa, pues vamos a tener más dióxido de carbono, ¿ok? Y pues ya esto fue prácticamente la cascada del oxígeno y ya hemos visto a grandes rasgos las modificaciones que sufre cuando pasa por todo nuestro cuerpo. Pues dicho esto, pues ahora sí ya podemos empezar con cada uno de los determinantes del intercambio gaseoso, que nuevamente dijimos que es intercambio gaseoso, depende de la ventilación alveolar, depende de la perfusión y depende de la difusión. Vamos a iniciar con la ventilación alveolar. ¿Qué es ventilación? Ya hemos dicho que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, ¿ok? La ventilación minuto, entonces, por su lado, al ponernos ya un minuto, pues es la cantidad de aire que entra y sale de la respiración en un minuto. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Piensen que es más o menos como el gasto cardíaco, ¿ok? Es más o menos porque depende de lo siguiente. Ventilación minuto depende de, acuérdense, ventilación es una unidad de flujo y una unidad de flujo es un volumen por una unidad de tiempo. ¿Quién creen que sea el volumen representativo si es que va a estar entrando y saliendo del cuerpo? Oxígeno, el oxígeno. Ok, ese es el gas que nos interesa, pero hablando ya de volumen, de cantidad de aire, es el volumen corriente, ¿no? El que entra y sale del cuerpo en cada respiración tranquila, en cada ciclo respiratorio tranquilo. Ok, volumen corriente. ¿Y qué otra cosa tenemos? El tiempo. El tiempo en el gasto cardíaco era análogo a la frecuencia cardíaca. En este caso vamos a considerar la frecuencia respiratoria. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que tenemos en un minuto. Lo normal es que esta sea de 12 a 20. Menor a 12, le vamos a llamar bradipnea, que va más lenta, bradipnea. Mayor a 20 le vamos a llamar taquipnea. Estos términos van respecto a la rapidez. Y no hay que confundirlos con hipoventilación, hiperventilación, que más adelante vamos a comentar. ¿Ok? Entonces, la frecuencia respiratoria. ¿Quién nos establece la frecuencia respiratoria? Lo mismo, piensen que es como en el corazón, gasto cardíaco. ¿Quién establece la frecuencia cardíaca? El nodo sinusal, algo de actividad marcapasos. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. ¿Quién me determina la frecuencia respiratoria? Mi marcapasos respiratorio. Este se encuentra a nivel del bulbo, dentro del sistema nervioso central. Y esa estructura que es nuestro marcapasos respiratorios, ya el nombre es el núcleo que se llama, o el complejo que se llama complejo Pre-Bötzinger. ¿Okay? Pre-Bötzinger. Aquí es donde encontramos nuevamente nuestro marcapasos o nuestro sistema generador de patrones que establece la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Si lo dañamos, pues altera la frecuencia respiratoria, ¿no? Ahí está. Y el volumen corriente, ¿de qué depende? De la mecánica de la ventilación, lo vimos la vez pasada. De la mecánica de la ventilación. Ahí está. Entonces, el volumen corriente, pues se puede modificar, ¿no? Si sean las propiedades que estáticas o las dinámicas, y este mapa ya lo desarrollamos nosotros la vez pasada.
Bien, entonces ese es el volumen minuto. ¿De cuánto es normalmente? Pues hay que hacer el cálculo. Si son 500 mililitros para un volumen corriente normal y establecemos la frecuencia respiratoria más baja, que es lo que podemos lograr, que es de 12. Entonces 12 por 500 nos da 6,000 mililitros, que es igual a 6 litros. Esa es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. ¿Ok? Y esto entonces es ventilación, minuto. Y ya hemos visto los determinantes. La pregunta ahora es, de todo ese aire que nosotros metemos a los pulmones, ¿todo el aire participa en el intercambio gaseoso? ¿Qué dicen ustedes? Imagínense que están inspirando. ¿Todo ese aire que ustedes inspiraron realmente participa en el intercambio gaseoso? La respuesta es no, ¿verdad? Porque existe algo llamado espacio muerto. El espacio muerto, por definición, es la cantidad de aire o el volumen de aire que no participa en el intercambio, que no se intercambia. ¿Ok? Entonces, el espacio muerto lo podemos clasificar como espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es toda la cantidad de aire que no se intercambia, todo. Y este es igual a la suma del espacio muerto anatómico, que el espacio muerto anatómico representa a el aire que está dentro de toda la vía de conducción. Acuérdense que la vía respiratoria la clasificamos en vía de conducción y en vía de intercambio, ¿no? Entonces, pues si es el aire que no se intercambia, pero que sí está dentro de nuestros pulmones, dentro de nuestra vía respiratoria, es el aire que está en las vías de conducción, ¿no? Que aproximadamente es de 150 mililitros. ¿Ok? 150 mililitros es la cantidad de aire que se encuentra dentro de las vías respiratorias. Ujú. Y la otra cantidad de aire o el otro espacio muerto es el espacio muerto no perfundido, también llamado espacio muerto alveolar. ¿Por qué les pongo más este concepto de no perfundido que alveolar? Porque vamos a ver de dónde viene esto. Vamos de nuevo, voy a poner un alveolo, ahí está el alveolo. Voy a poner una circulación capilar acá abajo, ahí está. ¿Y cuál es el concepto de este espacio muerto no perfundido? Que no hay perfusión, por lo tanto, no hay circulación. La pregunta ahora es, el alveolo pues está funcionalmente activo porque dice, ¿sabes qué? Le está llegando aire. Le está llegando aire. La pregunta es, ¿se está intercambiando el aire? Bueno, los gases del aire. No, ¿verdad? Porque no está perfundido, no hay circulación. O sea, si no hay circulación, no hay cómo tomar esos gases, en el caso del oxígeno, y no hay cómo depositar dióxido de carbono. Entonces, ese es el espacio muerto no perfundido. Y este normalmente es de cero. Normalmente es de cero, pero nos interesa más en estados patológicos. Patológicos. En estados donde caiga la perfusión. ¿Sí? ¿Y cuando caiga la perfusión? Por ejemplo, que la perfusión sea cero, que no haya circulación pulmonar. En estados, por ejemplo, de una tromboembolia pulmonar masiva. ¿Qué es lo que sucede con la tromboembolia pulmonar masiva? Pues obstruye todos los vasos y pues por más que quieras, pues están obstruidos y no pasa flujo sanguíneo, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es en un choque, en un estado de choque considerable, ¿no? En un shock que sea realmente importante. Porque ¿qué es lo que sucede? El gasto cardíaco cae y si cae el gasto cardíaco, pues por más que tú quieras, el corazón como bomba no es capaz de poder estar distribuyendo la sangre y entonces la perfusión también cae, ¿no? Entonces, espacio no perfundido es cuando tenemos patologías que disminuyan la perfusión. Y acuérdense que perfusión son problemas en la circulación que le llega a mi pulmón. Muy bien. ¿Sí queda claro entonces el concepto de espacio muerto no perfundido? Bien, entonces el espacio muerto fisiológico normalmente es de 150, que es el anatómico. Sin embargo, cuando
tenemos este estado patológico, pues bueno, hay que calcularlo, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Bien. Ok. Bueno, la medición del espacio muerto se puede hacer a través de dos métodos. Tenemos el método de Fowler y el método de Bohr. El método de Fowler utiliza un medio de dilución que es con nitrógeno y el método de Bohr utiliza un poquito más de cálculos con presiones, ¿no? Nada, eso es lo que les puedo decir para no estar profundizando tanto. Y con el método de Bohr podemos nosotros sacar un cierto cálculo. ¿Ok? ¿Cuál es este resultado de la ecuación de Bohr, no? O el método de Bohr. Este nos ayuda a calcular el espacio muerto fisiológico, mientras que el método de Fowler, que utiliza lavado de nitrógeno, nos ayuda a calcular solamente el espacio muerto anatómico, ¿no? Ese es el anatómico en específico, que hay que pues, tener un laboratorio y todo eso para hacerlo. Y la ecuación de Bohr, pues ahorita les voy a explicar en qué consiste. Y este mide todo el espacio muerto fisiológico. Bien. Entonces, ¿a qué es igual este cálculo? Es igual a la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Ok? Más la presión expirada de dióxido de carbono. Uh-huh. Y esto lo divido entre la presión alveolar de dióxido de carbono. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, ¿y esto como para qué? Bueno, esto me va a dar un porcentaje. Es el porcentaje que existe de espacio muerto. Vamos a tratar de entenderlo. Piensen que... Voy a responder un mensaje. Ok. Ok, bueno, ya. Piensen que lo que yo quiero medir de espacio muerto, necesito un gas que solamente aparezca en la sangre, pero que normalmente no lo tenga tanto en la vía respiratoria. ¿Ok? ¿De qué gas estamos hablando? Del dióxido de carbono, porque ese sabemos que a nivel ambiente pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la suma entre la presión alveolar de dióxido de carbono. Le vamos a, pero aquí no es suma, si no, no nos da. Le vamos a restar la presión expirada de dióxido de carbono. Ahí está. Y lo vamos a dividir entre la alveolar de dióxido de carbono. Bien. ¿Por qué le estoy restando yo lo que saco en la expiración de dióxido de carbono a lo que encuentro a nivel del alveolo? Porque yo sé que tanto, por así decirlo, se está eliminando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo medir la presión expirada a través de un dispositivo que se llama capnógrafo? Capnógrafo. Este se tiene principalmente en las unidades de cuidados intensivos o en cualquier máquina de intubación. Ellos lo pueden medir muy bien porque necesitan calcular el espacio muerto. ¿Ok? Ya hemos visto que la presión alveolar de dióxido de carbono es casi igual o es exactamente igual a la presión arterial de dióxido de carbono, este que me lo da la gasometría. Entonces, esto lo puedo calcular en la clínica, sí, porque pues yo puedo utilizar la gasometría para tenerlo y el capnógrafo, ¿no? Bueno, entonces, ¿de cuánto vamos a considerar la presión alveolar de dióxido de carbono? Por ejemplo, pues media de 40, ¿no? Ahí está, de 40, menos la presión expirada de, pues de dióxido de carbono, ¿no? Y esta presión expirada de dióxido de carbono, pues vamos a poner, no sé, ¿qué es de, qué les gusta? A ver, vamos por un valor, no sé, de 10, ¿ok? Está sacando 10 expirados de dióxido de carbono y esto lo vamos a dividir entre 40 y esto me va a dar un porcentaje, ¿ok? ¿Por qué un porcentaje? Porque vean que este 40 con este 40 me da un 100, una relación 1 a 1. Si yo le quito lo expirado, pues me está diciendo qué tanto se encuentra en la vía respiratoria que pues no participa en el intercambio, ¿no? Esa diferencia que hemos comentado.
Entonces, 30 entre 40, esto me va a dar un porcentaje. Ujú. ¿De cuánto les da? 75, ¿no? 0.75. A esto equivale el porcentaje del espacio muerto fisiológico. ¿Qué me falta hacer? Bueno, pues yo necesito hacer el cálculo. Necesito tener el volumen corriente, volumen tidal, y esto lo multiplico por el porcentaje que me dio para saber qué tanto está atrapado, por así decirlo, el aire y no está participando en el intercambio. Entonces, volumen corriente de 500 mililitros por 0.75, esto nos va a dar, por ejemplo, que son 375 mililitros. Y vean, para esta presión expirada de 10, eso es lo que nos está dando. El espacio muerto ahora es de 375 mililitros. Y de 375 mililitros, acuérdense que este es el fisiológico. Y el fisiológico, nuevamente, es igual a el anatómico más el espacio muerto no perfundido. El anatómico dijimos que va a ser constante por esta parte de que pues ya está, no hay modificaciones en la vía respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero calcular el espacio muerto no perfundido. ¿Y cómo lo voy a hacer? Despejando, ¿no? Entonces, espacio muerto fisiológico es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto no perfundido. Si yo quiero espacio no muerto no perfundido, este está sumando, pasa restando. ¿Ok? Entonces, ¿de cuánto nos va a dar? Pues va a ser de 375 menos 150, que es el anatómico. ¿Y esto de cuánto nos va a dar? De 225 mililitros. Y entonces, en este estado muy probablemente patológico, 225 mililitros de lo que entra al cuerpo no se está intercambiando porque ciertos alvéolos no están recibiendo flujo sanguíneo, espacio muerto no perfundido. ¿Ok? Y entonces, pues así se utiliza la ecuación de Bohr. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que se repita algo en específico? ¿Sí queda claro? Sí, yo sí, estoy claro. Muy bien, entonces, pues mucho ojo, ¿no? Así se puede calcular. Por ejemplo, un porcentaje normal para el espacio muerto en la ecuación de Bohr es que sea menor al 20%. O sea, normal es que sea menor al 20%. Si es menor al 20%, pues vean, ¿de cuánto va a ser? De 500 mililitros, eh, pues el 10% son 50, ¿no? El 20% pues serían 100 mililitros. ¿Ok? ¿De cuánto dijimos que normalmente es el espacio muerto? De 150, ¿no? Incluso puede ser menor a 30, pero pues no mayor a este. ¿Ok? Entonces, lo normal es que sea menor al 25%, menor al 20%, y ya se empieza a incrementar, lo más probable es que sea el patológico el que esté pues modificando, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede modificarse el espacio muerto anatómico? Que realmente no tenga yo, por ejemplo, problemas con mis alvéolos y que esté incrementando este. Cuando nosotros estamos intubados. Piensen que cuando nosotros estamos intubados, agregamos una columna extra, supongamos que ese es el tubo, agregamos una columna extra y ahora, para que pueda entrar aire a nuestros pulmones, tiene que entrar además lo que tiene de volumen, en este caso este tubo, ¿no? Entonces, se puede calcular, cuando ustedes van a intubar a alguien, ya los tubos tienen su cierto volumen extra. Entonces, cuando van a intubar a alguien, nosotros sí o sí tenemos que incrementar la ventilación porque si no se modifica esto que acabamos de comentar. Porque si nosotros pensamos, pues le voy a poner un tubo y que siga respirando a lo mejor con frecuencia de 12 y con una fuerza para 500 de volumen corriente, pues en algún momento nos vamos a dar cuenta que es insuficiente porque lo que yo voy a estar movilizando, pues ahora tiene que avanzar el volumen extra del tubo, ¿no? Entonces, luego hago como que ejercicios para que puedan calcularlo y ahorita por tiempo, pues no lo vamos a considerar, ¿no? Bien. Entonces, pues dicho esto, realmente al saber que no todo el aire que llega a los pulmones realmente se intercambia, pues hay que hacer el cálculo con el aire que sí se intercambia. Y para esto viene el concepto de ventilación alveolar. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Nuevamente, es la cantidad de aire que entra
al cuerpo en un minuto, pero que sí se intercambia. Esa es la ventilación alveolar. Es como que lo mismo, pero que sí se va a intercambiar. O sea, aseguramos que sí. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues la ventilación alveolar, la vamos a determinar así, es igual a, nuevamente, la frecuencia respiratoria, porque esto debe que existir para tener el término del tiempo. Pero esto lo vamos a multiplicar por el volumen alveolar. ¿Y el volumen alveolar a qué es igual? Ah, pues es igual a la resta. Volumen alveolar es igual a la resta del volumen corriente, todo el aire que entra al cuerpo, menos el que no se va a intercambiar, el espacio muerto fisiológico. Nuevamente, de todo el aire que entra al cuerpo, solamente me interesa el que se va a intercambiar. Entonces, de todo el que entra, le quito el espacio muerto fisiológico, que es el que no se intercambia. Ya hemos estudiado este. Y así obtenemos el volumen alveolar, el que sí se va a intercambiar. Y el que sí se va a intercambiar lo multiplico por la frecuencia respiratoria y ahora sí, ya sé qué tanto se está intercambiando, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues vamos a desarrollar un poquito más nuestro mapa. Tenemos acá el volumen corriente y le vamos a restar el espacio muerto fisiológico. Ahí está. El volumen corriente ya hemos dicho que depende del esfuerzo y el esfuerzo pues se traduce a la mecánica de la ventilación, ¿no? A la mecánica de la ventilación y la mecánica pues tiene sus distintos componentes. La frecuencia respiratoria nuevamente depende de nuestro centro generador de patrones que está a nivel del bulbo, ¿no? Nuestro marcapasos vulvar que es el complejo Pre-Bötzinger, ya hemos dicho, Pre-Bötzinger. Ahí está. El espacio muerto fisiológico dijimos que es la suma del espacio muerto anatómico, pero además de el espacio muerto no perfundido. Aquí vamos a hacer como que aclaración para recordar que este se puede modificar, es de 150 de manera normal, este es de 0 de manera normal, pero se puede modificar, lo pongo en verde, si es que intubamos al paciente. Porque incrementa nuevamente un volumen extra para poder respirar. Y el espacio muerto no perfundido, este, como su nombre lo dice, es en estados patológicos, cuando disminuye la perfusión. ¿Y cuando disminuye la perfusión? En una tromboembolia, por ejemplo, o en un estado de choque, ¿no? Cae la perfusión global de todo el cuerpo. ¿Muy bien? Entonces, respecto a la ventilación, vamos a calcular de cuánto debería de ser normalmente la ventilación alveolar. Entonces, frecuencia respiratoria nuevamente tomo de 12. Volumen corriente de 500. Y en condiciones normales, ¿de cuánto es el espacio muerto fisiológico? Lo mismo que el anatómico, ¿verdad? Es de 150. Por lo tanto, el volumen alveolar, ¿de cuánto es? De 350. Ahí está. Y si yo multiplico 350 por 12, ¿cuánto nos da? Por 10 son 3.500. Más 700 nos da 4.200. 4.200 mililitros es el volumen alveolar normal para una persona prototipo. La nomenclatura, bueno, pues cuando el volumen alveolar está incrementado, hablamos de un estado de hiperventilación. Cuando el volumen alveolar está disminuido, hablamos de un estado de hipoventilación. Ahí está. No confundir con bradipnea y taquipnea, que eso es nada más con la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿de qué forma ustedes podrían, por ejemplo, en algún momento siente su cuerpo que necesita más oxígeno? ¿Cuáles son las dos situaciones para que ustedes puedan aumentar su ventilación? ¿Qué se les ocurre? La primera es que incrementen la frecuencia respiratoria, es decir, respiren más rápido. Y la segunda es que ustedes incrementen la profundidad de sus respiraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una hiperventilación a expensas de profundidad de la respiración y esa es una a expensas de la frecuencia respiratoria. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea más efectiva? ¿A expensas de la frecuencia o a expensas de la profundidad? Vean cuál es el impacto más importante ahí en el cálculo.
Uno está en decimales, uno está en décimas y otro está en centésimas. ¿Cuál se imaginan? El Incrementa. de profundidad. Muy bien, incrementando la profundidad. Entonces, de las respuestas compensatorias, cuando nosotros estamos en un estado, por ejemplo, de hipoxemia o hipercapnia, que es cuando se activa la hiperventilación más eficaz es cuando nosotros incrementamos la profundidad de las respiraciones en comparación con la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, si nosotros estamos hipoventilando porque incrementó el espacio muerto anatómico, le conectamos un tubo y ese tubo resulta que ahora te está incrementando 100 de volumen. Ahora entonces tu espacio muerto anatómico es de 250. El volumen alveolar ahora es de 250. 250 por 12 nos va a dar 10 por 2 son 2500, 3000. Esa es la nueva ventilación de 3000 cuando pusimos un tubo de 100 de volumen extra, ¿ok? Para que yo, por ejemplo, pueda compensar esta situación, tengo dos. Uno es que incrementa la frecuencia respiratoria, pero sin modificar el volumen corriente. Si yo nada más modifico la frecuencia respiratoria, por ejemplo, la subo a 20, supongamos, ahora es 250 por 20, serían 2500 más 2500 nos da 5000. Ahí está, nos da 5000, ¿no? ¿Está satisfaciendo? Sí, un poquito, vean. Pues de 4200 que es lo normal, pues sí, como que ya se compensa, ¿no? Pero incrementando la frecuencia respiratoria casi al doble. O sea, hay que estar exagerando mucho. Y también consideren que al estar utilizando mucho la frecuencia, pueden fatigar a sus músculos y si los fatigan, pues ya después están cansados y no alcanzan la profundidad. Y la otra situación que se me ocurre es que el volumen corriente, en vez de ser de 500, pues mis profundidades de la respiración sea pues mayor, ¿no? En vez de ser 500 ahora, que sea de 1000. Y por ejemplo, 1000 menos 250, que es con lo del tubo, el nuevo volumen alveolar es de 750. Supongamos que no modifico para nada la frecuencia respiratoria, ¿ok? Y entonces tenemos 12 por 750, 10 por 750 son 7500, más 1500 son 9000. Y vean que si yo incrementé la profundidad sin modificar la frecuencia, el volumen nuevo que estoy logrando es mucho mayor en comparación con la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan un paciente o se encuentren en una situación donde dice, ¿sabes qué? No tiene un buen intercambio de oxígeno, entre las estrategias que tenemos es incrementar la profundidad y en segundo lugar la frecuencia respiratoria. Pero la frecuencia, piensen que no nos va a servir tanto porque puede llegar a fatigar a los músculos. ¿Cómo se puede compensar esto a nivel del hospital? Se conecta a un ventilador, el ventilador se propaga con cierta, ¿cómo se puede decir? Con cierta frecuencia para que no se modifique, pero incrementamos la profundidad, ¿no? Entonces, el ventilador, con ventilación a presión positiva, te va a meter aire de más y eso pues va a satisfacer hasta cierto punto. Por ejemplo, ya habíamos visto en ácido base, ¿no? Una de las respuestas compensatorias a la acidosis metabólica es la hiperventilación, la famosa respiración de Kussmaul. En ese caso, lo que quieres es barrer al dióxido de carbono. ¿Y cómo barres al dióxido de carbono? Incrementando la ventilación. Y esa ventilación, pues es una combinación de estos dos parámetros. Incrementas la frecuencia, pero además incrementas la profundidad de tus respiraciones, ¿no? Y ya lo estamos logrando, pues sí, lo estamos logrando. ¿Ok? Entonces, desarrollado esta parte de la ventilación alveolar, que es lo más importante, que es lo que me interesa. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, Fer, sí. Muy bien. Bueno, pues ya nada más como para terminar, tenemos, ajá, y dejamos perfusión para la siguiente. Tenemos la relación, vean, entre la ventilación y los gases. Ya lo habíamos comentado igual, más o menos la clase pasada, que si nosotros incrementamos la ventilación alveolar, ¿qué es lo que sucede? Barremos al dióxido de carbono. Porque acuérdense que el dióxido de carbono se equilibra en el alveolo con la sangre. Entonces, si aquí estamos hablando del alveolo y la principal fuente de ese dióxido de carbono que está en el alveolo es la sangre, porque no hay en el ambiente,
lo podemos barrer muy fácilmente. Y entonces, la relación entre la ventilación alveolar y la presión de dióxido de carbono a nivel de la sangre es inversamente, pero sí es proporcional. Veamos acá. Una ventilación alveolar normal dijimos que es de 4,200, ¿no? Lo consideramos aquí como de 4 lo normal. Y vean que una ventilación de 4 litros por minuto, la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Qué sucede si tenemos hiperventilación al doble? Nos vamos a 8. ¿Vean? Ventilación alveolar ahora es de 8. Y si yo cierro acá el 8, ¿cuánto me va a dar acá? El dióxido de carbono disminuye porque lo estoy barriendo, lo estoy eliminando. Pero vean que la relación es inversamente proporcional, es decir, si incrementó al doble, lo esperado es que el dióxido de carbono caiga al doble. O bueno, caiga a la mitad, perdón. Eso, caiga a la mitad. Y si está cayendo a la mitad, de 40 cae a 20. Si nosotros tenemos hipoventilación a la mitad, en vez de ser 4 ahora son 2 litros, cerramos. Vean que el dióxido de carbono se empieza a acumular y se acumula al doble porque yo disminuí a la mitad. Y ahora tenemos 80 de dióxido de carbono. Entonces, para el dióxido de carbono y la ventilación, la relación es inversamente proporcional. Ujú. Vamos a hablar del oxígeno y aquí no sigue el mismo camino que el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno dentro de el alveolo en parte es de lo que hay en el ambiente, pero en parte también es de lo que yo estoy pasando a la sangre. Entonces, no es como que la única fuente provenga de la sangre, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el oxígeno. Voy a ocupar el color verde. Vean, lo normal es que una ventilación de 4, el oxígeno se encuentra a 100 a nivel del alveolo. Ya lo explicamos y esto sí es cierto, ¿no? Pero vean que si nosotros hiperventilamos al doble, es decir, a 8, bueno, perdón, pues sería más o menos como para acá, ¿no? Un poquito más de 120. Lo esperado es que si fuera proporcional, si lo estoy incrementando al doble, sería el doble. Hubiera subido hasta 200, pero no fue así. Subió solamente 20 milímetros de mercurio más por incrementar la ventilación. Entonces, hiperventilar sí me sirve para eliminar dióxido de carbono, pero no me sirve tanto para meter oxígeno. ¿Ok? Es muy poco lo que yo puedo lograr. Y vean, incrementando al doble. Entonces, pues me va a costar más el esfuerzo que lo que yo voy a meter de oxígeno realmente. Pero veamos qué sucede cuando cae a la mitad la ventilación. Cuando cae a la mitad, acá está. Lo esperado diría, ¿sabes qué? Si está en 100 y está disminuyendo la ventilación, lo esperado es que caiga a la mitad, a 50. Pero no está cayendo a 50, está cayendo aproximadamente a 60. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que pues si bien la relación sí es directamente, no lo es proporcional. ¿Vale? Entonces, en una persona que está hipoventilando, pues realmente la presión de dióxido de carbono no nos sirve tanto como un indicador porque tú dirías, está en 60, todavía está como que en límite, aunque esté disminuyendo la ventilación a la mitad. Por lo tanto, en la gasometría, un parámetro que nos ayuda demasiado a saber cómo está la ventilación, nuevamente, ¿quién es? El dióxido de carbono. Si ustedes ven dióxido de carbono directamente en la gasometría, que debe que estar de 35, 45, ustedes ya saben cómo está el estado ventilatorio. ¿Ok? Hay excepciones, pero son muy raras y lo más frecuente es esto. Si ustedes ven una presión de dióxido de carbono mayor a 45, solamente significa dos cosas. Tengo hipoventilación alveolar por un problema primario o estoy compensando algo metabólico. Si la presión alveolar está menor a 35, significa dos cosas. O estoy hiperventilando de forma primaria en un estrés, por ejemplo, en un estado de ansiedad o no sé, en alguna patología muy, muy rara que también lo más común es que disminuya la ventilación. Bueno, puede ser. Y la otra es que yo esté compensando una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces tenemos una de dos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el dato gasométrico más importante para valorar la ventilación? Es el dióxido de carbono y no la presión de oxígeno, porque esa está determinada por muchos otros más factores. Sí queda claro entonces la relación entre la ventilación y los gases, los principales gases.
Sí, Fer. Muy bien, entonces, a ver, para terminar, si me da tiempo más o menos. Nada más les voy a dar como que las características principales de la perfusión. Nuevamente, perfusión, que es el flujo sanguíneo que le voy a mandar a mi pulmón, en específico a mi alveolo para que pues, se pueda dar el intercambio, ¿no? Ahora estamos desde la parte del flujo sanguíneo. La circulación pulmonar, piensen que tiene un gasto cardíaco del 100%, así como sacas un 100% del ventrículo izquierdo, lo mismo sale del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Entonces, las características hemodinámicas son muy distintas. Acá yo dije que no debo que tener un sistema de alta presión por dos cosas. Lo primero es que la circulación dentro del pulmón tiene un trayecto mucho más corto que mandarlo hacia todo el organismo, ¿no? La sistémica. Y en segundo lugar, yo no puedo manejar presiones tan elevadas porque puedo favorecer que el líquido salga por las presiones de Starling, las fuerzas de Starling, y que entonces se forme a lo mejor un edema pulmonar, ¿no? Yo no quiero que se forme ese edema pulmonar. Por lo tanto, la circulación pulmonar tiene el 100% de gasto cardíaco, al igual que el ventrículo izquierdo. Sin embargo, sus características hemodinámicas es que es un sistema de baja presión. Baja presión, ¿por qué? Porque el ventrículo derecho realmente no tiene tanto músculo, no está tan especializado en generar fuerza, ¿no? Un sistema de baja resistencia, ¿ok? Porque pues realmente no tengo tanto músculo liso en mis paredes de los vasos pulmonares. Y en segundo lugar, porque realmente no necesito tantos cambios, ¿no? Porque todo está destinado hacia un solo camino. No hay como que irse al riñón, que al hígado, que al hueso. Acá no. Todo se va al pulmón. Pero en tercer lugar, también esos vasos son vasos con una gran distensibilidad. Se pueden distender muy, pero muy, muy fácil porque sus paredes son un poco más delgadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos más o menos las presiones comparadas con la circulación sistémica. La presión en la arteria pulmonar es de 15 comparado con la aorta, que es de 95, ¿no? Presión media. La presión en la aurícula izquierda es de 8 comparado con la de la aurícula derecha, que es de 2. Por lo tanto, la presión impulsora dentro del sistema arterial pulmonar es de 7 milímetros de mercurio, comparado con 93, que es en la circulación sistémica, ¿no? Entonces, acá, para que se dé adecuadamente el flujo de sangre en el pulmón, basta con 7 milímetros de mercurio de presión. Por eso es que cuando tenemos insuficiencia cardíaca, principalmente izquierda, modificamos esto y entonces se puede dar un edema, ¿no? Porque realmente yo necesito una presión hidrostática pues, muy, muy, muy baja. ¿Ok? Veamos más o menos cómo es que se regula la circulación en el pulmón. Ya hemos visto sus características hemodinámicas. Así como yo puedo tener de repente que una situación del ejercicio, tú dices, oye, ¿por qué en el ejercicio no me da un edema pulmonar? Porque yo estoy incrementando el gasto cardíaco, incremento el flujo, incremento la presión, incremento el bombeo, incremento todo, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué es que yo no puedo desarrollar un edema en esas situaciones? Y bueno, pues vamos a tratar de responder esto. Para esto, veamos esta gráfica de acá. Nos establece la relación entre la resistencia vascular con el gasto cardíaco. Vean, eso es un gasto cardíaco normal, esto que nos pone acá. Vean qué es lo que sucede cuando aumenta el gasto cardíaco. Cuando aumenta el gasto cardíaco, aumenta el bombeo. ¿Qué es lo que pasa? Disminuyo mis resistencias para que pueda pasar libremente ese flujo sanguíneo. Pero si el flujo cardíaco o el gasto cardíaco está disminuido, pues yo lo que genero es una mayor resistencia para redistribuir. Y vamos a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Normalmente los capilares dentro del pulmón no es como que todos estén activos al mismo tiempo o todos estén con sangre al mismo momento. Piensen que también dentro del pulmón tenemos una distribución tal que el efecto de la gravedad hace que estén más congestionados los capilares a nivel de las bases que a nivel del ápex, ¿ok? Entonces, vean, eso es lo normal que sucede, eso es lo que tenemos normalmente, este primer esquema. Si nosotros incrementamos el gasto cardíaco, lo que hace es que la circulación ahora recibe mayor flujo, y un mayor flujo va a hacer lo siguiente, va a, ¿cómo se dice? Va a reclutar capilares que estaban cerrados y los va a abrir, y vean acá, si los estoy abriendo, disminuye la resistencia, ¿no? Porque estoy incrementando el diámetro. Y así es como se logra. Hago que se incremente el flujo en los que ya estaban abiertos, pero vean cómo estoy abriendo a los que estaban en un principio cerrados, ¿no? Acá estaban cerrados, 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 cerrados. Los estoy abriendo. Y a este proceso se llama reclutamiento de capilares. Y entonces vean,
Si yo de repente hago ejercicio e incremento el gasto, no genero edema porque recluto nuevos capilares que estaban en un principio cerrados, ¿vale? Ya, si en algún momento, pues sí me paso de flujo, de mayor flujo, como por ejemplo en un encharcamiento, pues ya no tengo más capilares que reclutar, incrementa la presión hidrostática y se sale el agua, ¿no? Edema. En cuanto a la regulación, también está sometida a los cambios de presión dentro de la cavidad, ¿no? Ya hemos visto que en la expiración, pues logramos ciertos cambios de presión. ¿Qué sucede con la parte de la inspiración? Si metemos aire, incrementa volumen, disminuye la presión. Ley de Boyle, ¿verdad? Entonces, si disminuye la presión, ¿qué es lo que tiende a hacer? Que se empiezan a distender los vasos, porque ya no es como que algo les esté aplastando. Pero ¿qué vasos se distienden en la inspiración? Los vasos que están fuera del entramado con los alvéolos. ¿Y qué pasa con los vasos que están en los alvéolos? Pues como se está distendiendo un alvéolo, se está llenando de aire, comprime a su capilar que está juntito, ¿ok? Y lo estoy comprimiendo. Entonces, es un componente pues muy distinto, por así decirlo. ¿Ok? Vean que en una capacidad residual funcional, que es el volumen en reposo, vamos a partir de acá, veamos cómo se encuentran los vasos extraalveolares y los vasos intraalveolares, que son en rojo y en azul respectivamente. ¿Ok? Vean que los extraalveolares cuando inspiramos disminuye su resistencia porque se están ampliando, ¿no? Lo que habíamos dicho. Pero vean qué sucede cuando inspiramos todo el volumen que puede entrar con los vasos intraalveolares. Pues el que estén ya bien llenos de aire los alvéolos, pues están aplastando los capilares que están ahí, ¿no? Como si fuera un efecto de presión externa, como si fuera un tumor que te está aplastando, pues bueno, es un alvéolo que está realmente inflado, ¿no? Entonces son como que los cambios en la circulación con el ciclo ventilatorio. Y ya para la expiración se invierte la situación. Y bueno, más o menos esta gráfica trata de explicar eso, ¿no? Si yo sumo entonces la resistencia de los intra con los extraalveolares, tengo mi resistencia vascular total, que es esta que se ve acá en morado. Y la regla es que cuando nosotros inspiramos hasta un volumen total, incrementa la resistencia porque yo los aplasto. Y cuando expiramos, pues bueno, disminuye la resistencia porque, bueno, disminuye en un principio la resistencia, pero después vuelve a incrementar la resistencia cuando estoy expirando porque la presión intrapleural los está colapsando, ¿no? En ambos casos, piensen que si me salgo de mi rango normal de ventilación minuto, de volumen minuto, ¿qué es lo que pasa? Va a incrementar sí o sí la resistencia para tratar de compensar el cambio. Bien, y por último, en la regulación, pues bueno, tenemos ciertas sustancias que pueden generar vasoconstricción o vasodilatación dentro del vaso. El factor más importante es la presión de dióxido de carbono y para eso tenemos el proceso que se llama vasoconstricción hipóxica. Y es un proceso de autorregulación. El propio pulmón lo hace para tratar de evitar lo siguiente. Vamos a ponernos en contexto. Si un alveolo no está funcionando bien, no tiene oxígeno y hay hipoxia. Y entonces tú como circulación le querrías mandar flujo sanguíneo a un alveolo que no está funcionando bien. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que genera? Vasoconstricción hipóxica. Cuando disminuye la presión de dióxido de carbono, la presión alveolar de dióxido de carbono, genera vasoconstricción. ¿Para qué? Para que no se esté desperdiciando el flujo en ese alveolo que no sirve, pero además para redistribuir el flujo a donde sí se esté intercambiando adecuadamente. ¿Ok? Vean acá, se está intercambiando adecuadamente y pues pasa, ¿no? Este efecto de la vasoconstricción hipóxica puede ser a veces muy importante en ciertas situaciones donde de plano muchos alvéolos no funcionen, hay poco oxígeno y esos que generan vasoconstricción hipóxica aumenta la resistencia acá. Y si aumenta la resistencia acá, ¿qué es lo que sucede? Pues acá incrementa la presión hidrostática porque pues ya no puede pasar, ¿no? Y si incrementa la presión hidrostática, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Es por eso que a la larga un proceso respiratorio crónico que no fue tratado adecuadamente te puede dar falla cardíaca, pero en ese caso derecha, ¿no? Por esos cambios que justamente acabamos de explicar. Y es algo que a lo mejor y tú no lo encontrabas relación de cómo el pulmón te puede dar falla cardíaca si ni siquiera están conectados, ¿no? Es por esto mismo de la hemodinámica
de la circulación pulmonar que se ve influenciada por los gases, en ese caso el oxígeno. Y así como tenemos la vasoconstricción hipóxica, que es el mecanismo más importante, tenemos muchas otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, dilatadoras, tenemos un aumento de la presión de oxígeno, disminución de dióxido de carbono, pero sustancias ya químicas extra, la histamina, por ejemplo, genera dilatación a nivel de la circulación. Ojo, a nivel de la circulación, a nivel del bronquio ya vimos que la histamina cierra, ¿ok? Las prostaciclinas, prostaglandinas, los beta-adrenérgicos también generan cierto grado de vasodilatación, la varadicinina y el óxido nítrico, ¿ok? Generan vasoconstricción. Realmente, pues tenemos más importantes a la angiotensina y a la serotonina, ¿no? Ahora, piensen que estos efectos en comparación con la circulación sistémica no van a ser tan fuertes porque no tiene tanto músculo liso la circulación pulmonar en comparación con la circulación sistémica. Entonces, sí responden, pero no va a ser una respuesta tan importante. ¿Cuál va a ser la respuesta más importante? La hipoxemia, que genera vasoconstricción. ¿Muy bien? Y ya para terminar, pues nada más vamos a hablar de los cortocircuitos, estos que mencionábamos que son evasiones, por así decirlo, de la membrana alveolo capilar, ¿no? Entonces, piensen que eso es la circulación normal y un cortocircuito es eso que se salta, pues prácticamente la circulación. Y los cortocircuitos, así como el espacio muerto, lo podemos clasificar. Cortocircuito fisiológico es la suma de un cortocircuito anatómico más un cortocircuito patológico. Un cortocircuito anatómico, ya dijimos que los dos más comunes son las venas de Tevesio y las arterias bronquiales. Eso lo pueden leer un poquito más a fondo, realmente no tiene tanta importancia, solamente recuerden que es un cortocircuito anatómico y realmente lo normal es que este cortocircuito sea menor al 5%, ¿ok? De la presión alveolar de oxígeno que normalmente tenemos. Entonces, el cortocircuito debe ser menor al 5%. Y un cortocircuito patológico, así como un espacio muerto no perfundido, ¿a qué creen que corresponda? ¿Cuál sería la condición para que yo me salte eh, el proceso de intercambio sin realmente tener esa situación? Entonces vamos a poner, esto es un alveolo normal, esa es la circulación normal. Como ese no es un cortocircuito anatómico, pues piensen que aquí lo que va a pasar es que la circulación sí le está llegando al alveolo. Eso es lo normal, vean. Yo recibo perfusión y yo tengo una ventilación que le corresponde. Eso es lo normal. ¿Cuál va a ser el problema acá? Aquí sí hay flujo sanguíneo. Sí hay flujo sanguíneo. Pero ¿qué es lo que no va a haber? No hay ventilación. Y si no hay ventilación, ¿qué es lo que pasa? Pues la sangre, si aquí entró desoxigenada porque se tenía que intercambiar, ¿cómo va a salir? Va a salir desoxigenada. Y nuevamente se va a mezclar con el resto de la circulación sistémica. Entonces, un cortocircuito patológico es cuando no hay o está disminuida la ventilación alveolar. Y vean que es la contraparte del concepto de espacio muerto, ¿no? El espacio muerto es casi lo mismo, pero en la parte de vía respiratoria, cortocircuito es como lo mismo, pero en la parte de la circulación. Entonces, ¿qué es un cortocircuito patológico? Es una región que no está participando en el intercambio gaseoso, una perfusión que no está participando en el intercambio gaseoso. Aquí sí hay perfusión, pero ¿por qué no intercambio de gases? Porque la ventilación está comprometida, no hay ventilación. ¿Esto cuándo puede pasar? En una atelectasia, por ejemplo, en una atelectasia se colapsa todo un pulmón, no hay alveolos funcionando y pues eso es lo que sucede, ¿no? Pero ¿en qué otras situaciones podría pasar? Que yo obstruya, por ejemplo, por completo la vía respiratoria. Si yo obstruyo por completo la vía respiratoria, por más que yo quiera, pues no voy a poder meter aire, ¿no? Y la circulación está sin ningún problema. Ajá. ¿Cuál es el problema? Pues que no, pues no, por más si quieras, pues no va a entrar. Y para terminar, les voy a hacer la siguiente pregunta. De todos los mecanismos de insuficiencia respiratoria, perdón, de todos los mecanismos de hipoxemia, muchos de ellos responden a oxígeno. La pregunta sería, ¿creen que una patología que condiciona un cortocircuito responderá al oxígeno? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? O sea, aquí le pongo oxígeno al 100%, ¿creen que realmente responda?
Y la respuesta es no, ¿verdad? No, porque pues No. no hay cómo realmente meter aire. O sea, pues aunque tú le pongas el 100%, le pongas el mejor oxígeno del mundo, pues no hay cómo porque pues realmente no hay cómo pasar. O sea, si no hay cómo pasar, pues bueno, ni va a poder intercambiar, ¿no? Aunque la circulación está al 100%, pues bueno. Entonces, de todos los mecanismos de hipoxemia que vamos a ver en la siguiente clase, realmente ese es el que no responde al oxígeno. Entonces, por lo que les decía en un principio, el oxígeno no piense que siempre les va a ayudar a poder compensar esos problemas de respiración en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y el cortocircuito tiene sus cálculos y pues es bien complejo que ni siquiera vamos a mencionar porque pues no ni al caso, carece de practicidad. Entonces, una forma importante de calcular el cortocircuito es con la diferencia alveolo-arterial. Alveolo arterial se refiere a lo siguiente. Tomamos en cuenta la presión alveolar de oxígeno y la presión que yo voy a medir en la gasometría, que es la de arterial, ¿no? El gradiente alveolo arterial es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Lo normal es que sea menor a 15. Es decir, si en la presión, aquí está, si en la presión alveolar hemos nosotros puesto que es de 100, la presión arterial de oxígeno que me va a dar en la gasometría debe que ser mayor a 85 respecto a esto, ¿no? Si el cortocircuito es mayor, significa que ya tengo una patología de acá. Perdón, si esta diferencia es mayor, significa que del alveolo a la arteria algo se está modificando. Y entonces, ¿cuándo incrementa? En el cortocircuito, y eso sí se utiliza en la clínica. En la clínica, para valorar un cortocircuito, se utiliza el gradiente alveolo arterial. Y principalmente cuando este es mayor, no tanto a 15, se utilizan más valores, como mayor a 100, mayor a 200, que es ya cuando son importantes y nos interesan. Pero pues piensen que lo normal debe que ser menor a 15, ¿ok? No un gradiente alveolar arterial. Bueno, entonces pues hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente sesión vamos a ver difusión y el siguiente tema que es intercambio de transporte de gases. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro toda esa parte? Les recomiendo, pues ya después se vean las grabaciones porque pues, sí puede ser algo tedioso, pero es de lo más importante que hay que conocer de Fisio y Respi junto con el tema pasado porque son aquí donde les pegan las patologías. ¿Ok? Caso pues muy común actualmente, toda la patología de COVID justamente le pega esto. Ustedes yo creo que han visto que le da el oxígeno, que ventilación mecánica, etcétera, etcétera, porque está justamente caminado a eh, que se deteriora la capacidad de intercambio, que nos da insuficiencia respiratoria. De hecho, eso es el concepto de SARS-CoV-2, ¿no? Es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Causada por un virus, ¿no? Entonces, eso, de ahí viene, ¿no? Bueno, entonces, pues nos vemos mañana.